Bueno, en primeras este problema de si en Aragón ha existido o no una conciencia de identidad lingüística propia no respectiva a la lengua aragonesa, pues no llegó a ir bien. Primero lo podemos ir rechirando el porqué, y país que lo primer artículo asinas fundo interesante de Félix Monge de la añada 50, cuando que yo 51, y que se centra no más que en los siglos XVI, XVII y XVIII. Claro, con las testimonias que trova en esos siglos, pues la suya conclusión es que en que se veye que muchos autores charlan de aragonés, luenga aragonesa, etcétera, etcétera, pues se son referindo a la luenga castellana, a lo castellano regional de Aragón, y en el caso puede haber dudas de a qué se son referindo, pero cosa más. Bueno, ese artículo, para dar cuenta que ya he feito en 1950, quiere decir que ya anterior a la polémica, entre cometas, alrededor de la luenga aragonesa, que, bueno, esa polémica se desembolica, como todos sabéis, pues desde las añadas y tanta, quiere decir, con principio el movimiento de recuperación. Pero ya es curioso que este Félix Monge decía que no lleva conciencia lingüística de tener un lenguaje propio en Aragón, y es que claro, él ya era especialista en literatura española del siglo de oro, y bueno, pues se centra en los textos que él conoce bien, de Juan de Valdés, que después citaremos, y Bernardo de Aldrete y otros, y claro, pues dichos textos que se saca, pues que había una confusión, que cuando la chen dice aragonés, luenga aragonesa, pues se iba referindo a lo castellano de Aragón mismo. Había textos explícitos que dicen que en Zaragoza se charra el castellano más suave y no sé qué, no sé qué. Bueno, dispusas, pues cal plegarte a las añadas y tanta, que Germán Colón, que romanista de Castellón, catedrático en la Universidad de Basilea, escribe un libro que es el léxico catalán en la Romania, y ha dedicado un capítulo al aragonés. No voy a adentrar ahora en por qué ha dedicado un capítulo al aragonés, pero ya interesante, si queréis, pues lo charlamos. Bien, en ese capítulo pues fa plego de pues un montón de citas medievales que muestran sin carga duda que en Aragón se tenía conciencia de tener una lengua propia, diferente do latín, diferente do catalán, diferente do castellano, diferente do francés, es decir, que se tenía conciencia de una lengua propia. Se tenía en Aragón y se tenía desde fuera, que eso es más interesante. Se tenía de Cataluña, se tenía desde Castilla. Y ya iremos esbrinando y leeremos una colección de estos textos. A la fin hemos replegados los de Germán Colón y muchos más, y tenemos un montón, ya los veis. Y después en las añadas 90, José Luis Aliaga pues va a hacer un artículo. El artículo de Monge se decía notas para una historiografía del habla de Aragón, y el artículo de Aliaga, nuevas notas para una historiografía del habla de Aragón, y digamos que, como se dice en castellano, le enmienda la plana a Félix Monge. Es decir, Aliaga conoce los textos que ha replegado Germán Colón, y con todas esas testimonias pues Aliaga muestra que evidentemente pues que en Aragón existiu conciencia de tener una luenga aragonesa propia, diferente das luengas románicas vecinas, y diferente do latín, pero que también tiene razón Monge cuando dice que en el siglo XVI, de XVIII, pues no existe esa conciencia. Ese será un punto de inflexión en nuestra charrada, y pues está en cuestión de discusión en ese inte, si queréis interrumpir cuando queráis,
Porque hi ha una cosa curiosa y un enigma, ¿no? Cómo se tiene conciencia lingüística y pues no se entiende. Bueno, las fuentes documentals que hemos replegado nosotros, pues cal decir que quasi todas las que ya replegaba Colón, y evidente, pero las otras que hemos feito a plego, pues provienen casi todas de estudios que han feito eruditos catalans sobre la suya luenga y la suya cultura. Es decir, que no son buscadas express, sino que nos las hemos trobadas. Bien, ya sabébanos pedan buscar, pero como ya era lo treballo feito, a ver qué dice Rubio y Lluc, a ver qué dice Germán Colón, a ver qué dice Ferran Soldevila, a ver qué dice... Y sí, en casi todos estos autos, pues entró a 1, 2, 3 citas de textos medievales, aunque se veie, pues bueno, ya iremos viendo, ¿no? Bueno, esta confusión, tornando a lo tema de la confusión de terminología, ¿qué se entiende por aragonés? Pues no cal mirar que lo que dicen los diccionarios. Es un ejercicio interesante que todos hagáis una gambadeta por las librerías, por la sección diccionarios, y a ver qué dice aragonés, a ver cómo lo definen, diccionarios españoles y diccionarios de origen extranjero, de otras lenguas también, a ver cómo definen ese término aragonés, ¿no? Y bueno, en la filología hispánica pues existe, continúa existiendo esa confusión de aragonés por variedad do castellano propia de Aragón, Los diccionarios, digamos, especializados en terminología lingüística y filológica te dicen acepción 1, variedad del castellano hablado en Aragón, acepción 2, o al revés, o acepción 2 o acepción 1, tanto montano, antiguo dialecto no sé qué, no sé cuántos, que era la lengua propia del Reino de Aragón en la Edad Media o cosas así. Igual, suelen decir igual o sinónimo navarro-aragonés, que ya hay una otra cuestión, ¿no? La invención de este término navarro-aragonés que ha contribuido a aumentar la confusión sobre lo tema, y es pena, y eso lo veremos a la fin de todo, que cuando se principia a recuperar a conciencia de la existencia de una lengua propia en Aragón, y principian, eso cal decirlo, principian los filólogos románicos, pues malas que se principia a recuperar eso, pues ya se confunde o se inventa un nuevo nombre navarro-aragonés que encara dura y costará de sacar. Bueno, antes de pasar ya propiamente a los textos, los ejemplos y discutir un poquet en época medieval, pues os quiero resumir de nuevo la situación. En primeras existe, bueno, en primeras, quiero decir, de los textos más antiguos que tenemos replegados son del siglo XIII, unos de origen catalán, otro de origen aragonés y un otro de origen castellano. Quiero decir que a satisfacción de cualquiera queda claro que existe en Aragón una luenga. Y tenemos textos ambute, y en el siglo XIV, que yo siglo d'oro, por decirlo de bella traza del aragonés, pues tenemos que ni sé cuántos. Y en el siglo XV también, pero ya en el siglo XV van desapareciendo, y de vez que se produce l'eclipse o la mingua o la desaparición del aragonés como efecto lingüístico de comunicación en Aragón, pues desaparece también la conciencia de la existencia de una lengua aragonesa. Y en el siglo XVI, pero ya de bien luego, en el siglo XVI, pues ya se veían opiniones que dices, pero ¿cómo puede decir que esto es lo mismo que castellano? O que... Y en esos siglos XVI, XVII, XVIII, mesmo XIX, pues claro, como el aragonés no ha desaparecido de todo, porque si no, no seríamos aquí, ningún no recupera una luenga perdida en el siglo XV, quiero decir, el aragonés en calle vivo, Bueno, pero
ningú no lo clama aragonés, pero son conscientes, las personas que conocen la realidad lingüística de Aragón son conscientes que existe algo, cual cosa que es diferente al castellano, claramente diferente al castellano, y a la vegada pues charlando montañés de lo que se habla en las montañas de Aragón, lo que se habla en las montañas de Jaca, y ya iremos viendo textos. Bueno, conto que Guillén nos irá diciendo ahora, nos irá haciendo unos comentarios de nacimiento da conciencia los primeros textos y de cómo pues se va haciendo contraste en unos. Este texto contribuye a que existe una diferencia entre castellano y aragonés, y xatro entre castellano entre aragonés y catalán, etcétera. Bueno, y si yo lo primero de todo, yo voy primero a charlar yo de la conciencia del aragonés en la Edad Media, y pues él se pasará al siglo XVI, y yo le voy a deixar la cosa en 1500 justo, y pues tornaré yo a charlar un momento de montañés, y pues tornaré a deixar a Juan Pablo. Bueno, lo que voy a hacer yo sobre todo, también todos estos aburrar, porque te voy a leer muchos textos, todos textos que fan referencia... Pero son sucosos, no todos pensé. Sí, textos referencias a aragones diversas. Bueno, repito una mica lo que ha dicho él. Bueno, en el siglo, todos sabéis que en el siglo XI y XII Aragón nace como estado, y también es claro que todos los estados que nacen en la Edad Media, China desarrolló una identidad, una conciencia, y no sé si primero estudió la luenga o primero estudió el estado, pero por un regular todos los estados creyó en una luenga propia. O sea, en Castilla creyó una luenga propia que era o castellano, en Portugal creyó una luenga propia que era portugués, y en Aragón, pues que también era un estado independiente, pues también desenvolvió una luenga propia que era el aragonés, y que desde un momento muy temprano, en el siglo XIII, los aragoneses son conscientes de la singularidad de la suya luenga frente a las luengas dos estados vecinos. En ese aspecto podemos decir aragonés y como todos, o sea, Aragón y como todos los territorios de Romania. Lo que decía esa persona en las jornadas de Nogara, que no existía, que Aragón era el único territorio de toda la Romania que no tenía conciencia lingüística propia en la Edad Media, pues bueno, Aragón no es tan raro. Aragón es como todos, y como todos los estados desarrolla una conciencia lingüística. Bueno, el primer testimonio de un romance propio aragonés viene de un texto aragonés que lleva primera compilación de los fueros de Aragón, que lleva Vidal Mayor, que no sé si lo habéis visto, es que hay un manuscrito, bueno, un manuscrito precioso con miniaturas, un manuscrito en aragonés, y que haciendo referencia a un problema, digamos, al problema de la traducción de los textos jurídicos tanto en latín como en aragonés, dice las siguientes palabras: tanto son las palabras extrañas del latín, o encara tantas son extrañas del lenguaje de Aragón, que no puede ser expuestas aquellas palabras de rafez en latín, sino por palabras que son ditas acerca de aquellas. Ni los que fablan su román pueden entender allí, si no fueren maestrados por sutil enseñanza acerca de la significación de aquellas. ¿Qué quiere decir con esto? Que los textos jurídicos, tanto en aragonés como en latín, son tan complicados que una persona que no haya estudiado la luenga de esos textos no los puede entender. Bueno, es una cosa, conto que actualmente el lenguaje administrativo continúa teniendo los mismos problemas. Lo importante es que los responsables de la traducción pues emplega esa expresión, lenguaje de Aragón, pero de una traza natural, ¿no? O sea, aquí ya vemos la oposición entre o latín y o lenguaje de Aragón. Ya no se puede charlar de un latín vulgar, como ocurrió a la vez, ya se puede charlar de una lengua independiente, nueva, recién nacida, que es el aragonés. Bueno, bueno, este ejemplo ya aragonés. Más ni menos, casi todos los ejemplos de la conciencia lingüística aragonesa no vienen de Aragón, sino, como ha dicho él, vienen más de fuera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Zaragoza en la Edad Media, a quien que escribía, todos escribían en aragonés, todos charraban en aragonés, no hay posible conflicto, porque no cabe lugar a que uno charre en otra lengua. Sin embargo, los catalans, por ejemplo, cuando iba un aragonés allá, como charraba diferente, pues mucha gente paraba cuenta, y a veces lo reflejaba en los suyos textos, bueno, le chocaba. Y por eso, por un regular, casi todas las cosas que voy a citar de fuents, pues son de origen forano, o de Castilla, o de Cataluña, o de otras partes.
Bueno, primero, con referencia a Navarro, que bueno, ya nos ha dicho Juanjo, que muy tachén continúa charlando de Navarro aragonés, como si fuese una luenga nomás en la Edad Media, y hay personas en Navarra que han reivindicado que Navarra, a más do Vascuence, tiene una luenga románica propia, medieval, ya desaparecida, desaparecida para 5 siglos. Y respecto a eso tenemos un texto de una crónica del siglo XIV, que es muy curiosa, que dice, os lo digo, algunos de Aragón dicen que antes fue reino Aragón que no Navarra, diciendo que Neco Ariesta fue rey de Sobral I, encara por razones. La primera, que Ariesta romance ya es propio de Aragón, en on yes Vescund, ni encara romance de Navarra. Usía, lo que quiere demostrar que Eneco Ariesta, o primer rey de Aragón u de Navarra, y era aragonés y no pas navarro, porque un hombre y una palabra del aragonés y no pas de navarro. O sea, con esta tontada pues ya nos iba demostrando que feba una diferencia entre a luenga de Aragón y a luenga de Navarra. Bueno, después, con la historia del aragonés medieval, la lengua con la que más convivió en toda la suya historia va a estar lo chicameno catalán. Pues Aragón llega integrado en la corona de Aragón, a lengua mayoritaria y era o catalán. El aragonés también era una lengua, era minoritaria, pero con una amplia minoría, y por eso los conflictos que surtieron fruto de esta convivencia pues nos han dicho muchas testimonias de que se distinguían, y es importante decirlo porque ves eruditos modernos cuando leyen según ves textos dichos, pues dicen, sigue referiendo a lo catalán. No sigue referiendo a lo catalán, sigue referiendo al aragonés, y es clatero en los casos que nosotros hemos reflejado. O primero de todo, una crónica catalana que es muy conocida, que es la de Ramón Muntaner, de primer do siglo XIV, que contó que la tenezas tiene las fuellas. ¿Esto qué ha pasado? Lo que fa lo resume muy bien la situación de la corona de Aragón, porque dice en Castella moltes províncias qui cascún parla su lenguatge, qui són així de partits com catalans d'aragoneses. Si ben catalans i aragoneses són d'un senyor, la llengua no és una, ans és molt de partida muy diferente. O sea, lo tiene clarísimo, aquí nos resume la situación de la corona de Aragón, conviven dos luengas, un reino más, pero dos luengas diferentes. Así no es que cuando una persona dice en un libro o a la fin de un libro que fa la traducción tal aragonés, o que ha encargado que faigan una traducción tal aragonés, del francés tal aragonés, del italiano tal aragonés, pues no cal pensar que no sabe lo que dice, que es lo que piensan los filólogos actuales, que dicen, no, dice al aragonés, pero se haya referindo probablemente al catalán. Bueno, pues y evidente que no. Que lo tenían prou claro, tanto los catalanes como los aragoneses, y cuando decían que traducían una cosa al catalán, y era claro que traducían al catalán, y cuando decían que traducían una cosa al aragonés, pues ya era claro lo que querían decir. Bueno, después tengo un otro ejemplo que me pienso que no hay en la fuella, que nos lo da una crónica castellana que está charrando de historia de Aragón, historia de la corona de Aragón, y nos cuenta que al rey Pietro III de Aragón, que ya de finales do XIII, pues un día le van traicionado unos caballeros catalans y lo han dicho en o campo de batalla abandonado y casi lo matan, en este caso los franceses. Pero bueno, a rabieta que pilló contra los catalans le fació decir, lo menos según el autor de esta crónica castellana, estas palabras. Un criado suyo que le quiere dar de minchar porque lo han abatañado, no sé si le han dado una espadazo o qué, pero le han dado bien. Dice, señor, ¿vos manchar motón? Y el rey respondió, non, que en mal punto yo tanto creí por él y tanto fice por lo de este lenguaje, porque yo he de venir a muerte, mas yo quiero comer carnero, que es lenguaje de Aragón. ¿Qué quiere decir esto? O sea, esto de motón significa justo lo mismo que carnero. O sea, allí como si un día dice, ¿quieres aceitunas? Y digo, no, yo no quiero aceitunas, yo quiero olivas. O sea, allí diciendo justo lo mismo. Pero no más en este caso, por apita que ha pillado contra los catalanes, pues optó por
clamalo en aragonés. Ya teníais cierta querencia en plegar l'aragonés en contexto catalán. Y esperaste el libro de Spades, ¿no? Sí, bueno, lo tenías en guión. Sí, lo tengo por aquí. Bueno, pues cuando plegues, ¿no? Okay. Esto, bueno, y otro ejemplo, en el libro de Spades, que bueno, y talmente sí la crónica catalana por excelencia, que es la crónica que va a escribir Jaime I Conquistador, que contaba toda la suya vida, bueno, y feita toda en catalán. Pero no más, a vegades, y hay personajes que charran en otras lenguas. Pues te trobas moros que charran con cosas en árabe o en mozárabe, os franceses charran en francés, y os aragoneses charran en aragonés. Bueno, y os castellanos charran en castellano, como esperar. Y una de las cosas que me sorprende es que o rey, o fillo do rey, en cuanto de charrar en catalán, como podríamos esperar, pues charran aragonés. Y bueno, que más, además, y es que o suyo país le iba charrando en catalán, en esa anécdota. Y él le responde. Sí, bueno. Le recrimina que ha feito. Señor, lo que yo feito me pesa mucho, e mucho gran dolor nen mon corazón, can yo feito ninguna cosa que vos pesa. E vengo aquí a vuestra merced, e fets de mí, e de las mías cosas lo que vos queréis. Bueno, y una cosa curiosa, sobre todo porque después este rey es uno de los reyes que más exaltados por los catalans como un rey catalán, catalanista, y bueno, resulta que cuando charra en aragonés. Bueno, otros ejemplos de convivencia entre aragonés y catalán, pues muchas vegadas los catalans cuando no saben, bueno, pues se cambiaban parolas, pero también a vegadas se cambiaban mazadas de expresión feitas. Y no es raro en documentos catalans que te llegue charrando en catalán con normalidad y de pronto pues te suelta una expresión en aragonés. Y por ejemplo tengo aquí unos casos y dice, y ahora charrando de no sé qué, y dice, diu señor l'aragonés, en lengua aragonesa, que qui pasa a punto pasa muito. Y era un refrán típico aragonés, pero en este caso ya inventado un documento en catalán y por un costado ya te indica que hay un refrán aragonés y claro que te lo dice más en lengua aragonesa. Pues si a la persona que reciba esto tenía claro la diferencia entre el catalán y el aragonés. Bueno, tengo otros casos de mezclallo de lenguas, por ejemplo, yo caso de un turolense que decía francés de Aranda, que un día recibió una carta, primero del siglo XV, no sabemos en qué era escrita la carta, pero parece que no le fació goyo como ya era escrita, no sé por qué ya era un mezclallo de aragonés y catalán o qué, pero le respondió al rey esto. Dice, la noche pasada recibí una carta vuestra escrita en catalán, en aragonés, en parte en Gólgota. Gólgota viene a estar como chino. Le escribí una carta que no se sabe en qué coño era, a la vez que nos quedamos con la duda de... Bueno, no lo sabemos en qué era escrita. Pero bueno, también nos muestra la conciencia lingüística y que él tenía claro lo que ya era catalán, lo que ya era aragonés, lo diferencia. Bueno, y hay otro caso también, bueno, todos son cosas entre catalán y aragoneses porque son las dos lenguas que son conviviendo durante toda la Edad Media. Y el caso de las cortes, o discurso de bandas cortes. En Aragón lleva una costumbre que cuando se feban cortes, o rey siempre la inauguraba con un discurso. Cuando se feban cortes en Cataluña se feban en catalán, cuando se feban cortes en Aragón se feban en aragonés, no hay problema. Pero cuando se feban cortes generales, pues sí, de catalans y aragoneses, no era tan claro en qué se va a hacer o discurso. Y a la vez, en 1382, parece que ya había un pleito entre aragoneses y catalans porque los aragoneses demandaban que o discurso se hiciese en aragonés y los catalans decían que se va a hacer en castellano. En catalán, hijo. A la fin ganan los catalans y el discurso se hace en catalán. Los aragoneses se habían de conformar con que la respuesta se fuese en aragonés, pero bueno, la victoria catalana está clara. Y además es curioso porque esta cosa que nomás se replegan bellas notas de libros del siglo XIX, no hay una cosa que no hay investigada, pero no se sabe cómo arribó a Montesquieu, a este tío francés,
Y en el siglo XVIII lo incluyó una de las suyas cartas persas, fuera de contexto, sin venir a cuento, no sé, o sea, ya era una cosa conocida. Bueno, y ahora paso a ver los testimonios de contraste entre aragonés y castellano. En ya hay menos porque también la convivencia de aragoneses y castellanos ya era menor. Entonces por eso ya hay menos convivencia, pues menos posibilidad de conflicto de lenguas. Por ejemplo, en la Crónica de España, que escribió Alfonso X el Sabio, del siglo XIII, pues cuando charla de Alfonso el Batallador, él dice: murió el rey Pedro de Aragón, reinó en pos el su hermano don Alfonso, al que llamaron allá en su aragonés batallero. O sea, batallero, y era el, igual que decimos, el batallador, pues en aragonés se decía batallero, y un castellano lo identificaba como una palabra aragonesa que no pertenecía a la suya luego. Y después hay un caso que es más claro, o sea, caso yo me pienso que más claro de todos, que hay un caso de un tratado diplomático que se hizo entre Aragón y Castilla en 1409 por una cuestión de unas aduanas en unos puertos, no sé si era abrir unos puertos a los barcos castellanos, bueno. A cuestión de que en o texto do tratado se acordó isto, que los dichos capítulos, tractos e concordias se fagan dos cartas, la una escrita en lengua aragonés e la otra escrita en lengua castellana, e que la carta escrita en aragonés queda al dicho señor rey de Aragón, e la otra escrita en castellano lieven los dichos embajadores para el dicho señor rey de Castilla. Y ya no sé si la tenéis en la entrevista. Más claro hago, si esto, en este caso, como podéis ver, esto no llena aragonés, conservamos la versión castellana de este pacto. Pero bueno, para cualquier persona que dice, que continúa diciendo que en Aragón se charraba la Edad Media castellano antiguo, pues bueno, y que esto lo dice tan claro que no merece comentario. Y después tenemos otro caso también de contraste con lo castellano, que yo Marqués de Santillana, no sé si sabes que era uno de los grandes escritores del siglo XV castellano, y que mandó traducir, entre muchos libros que mandó traducir uno del aragonés en tao castellano. O sea, esas mismas personas que dicen que Aragón se charraba aragonés antiguo, pues a la vez no sabrían de responder por qué mandaban traducir libros del aragonés a castellano si ya era lo mismo. La diferencia ya es clara. Bueno, pues le digo esto que dice: aquí comienza el libro primero de las historias de Roma de Paulo Eurosio, sacada de italiano en aragonés y de aragonés en castellano. Y otro siglo mandó trasladar del dicho lenguaje aragonés en castellano el extremo caballero Íñigo López de Mendoza. Bueno, a ver, ya queda menos. Bueno, paso una mica a cosas de libros. En los libros, muchas vegadas en los libros medievales siempre se va en referencia a la lengua en la cual se escribió. Por ejemplo, cuando una persona mandaba escribir un libro, siempre iba a decir en qué lengua quería que se escribiese ese libro, o se traduciese, o lo que sea. Y por eso en muchos libros quedan menciones a la identidad lingüística de Aragón. No te os voy a decir todas porque la verdad es que hay una pallada de referencias, pero bueno, te os digo unas cuantas. Me miraré aburridos. Por ejemplo, dice: según vos habemos prometido, facemos la dita suma de historias traslatar en aragonés. Y una carta de Pedro IV de Aragón a Joan Fernández de Heredia, que yo fui escritor en aragonés XV. Otra carta de Pedro IV a este mismo hombre: otro sí, faremos traslatar las cornicas que demandades de los señores reyes de Aragón, e faremoslo traslatar en aragonés. Y esto ya a conclusión de una obra traducida al aragonés que dice: que por cuanto la obra va en vía de razón, viene de la par del muy alto creador, y cuanto de falle viene de la par de mí, no suficien a la dita obra de traslatar de lengua francesa en aragonesa. En este caso lo que quiere decir que las cosas que son bien traducidas son gracias a Dios, las cosas que son mal traducidas son gracias al pobre traductor. Y bueno, también respecto a libros, también se conservan muchos inventarios de bibliotecas del siglo XIV, del siglo XV, que por lo regular siempre se decía o título do libro, a primera línea do libro, a zaguera línea do libro y a lengua en la cual ya era escrito el libro. En inventario salen un montón de libros en aragonés, yo nomás os digo velunos para que veáis libros que en esa época se podían leer en aragonés.
un llibre apelat canònic de Mossèn Miquel en aragonès, un altre llibre apelat Estralabri, d'astronomia, escrit en pergamins en aragonès, un altre llibre apelat de la història d'Hèrcules, escrit en aragonès, un llibre en llengua aragonesa apelat per Paulo Eurosio, un llibre escrit en llengua aragonesa apelat Valerius Maximus, un altre llibre apelat Canònica dels Conqueridors, que és escrit tot el dit llibre en aragonès, les epístoles de Sèneca en pla aragonès. Bueno, como esta señal hay varias decenas. Pero bueno, digo, ahora hemos visto la situación que ha dicho el primero, la situación en que el aragonés y una lengua diferente, autónoma, que no hay dudas porque todos los testimonios lo muestran, además los textos lo demuestran también. Tú pillas un texto de un notario de Zaragoza del siglo XV, lo comparas con un notario de Barcelona, un notario castellano, y no hay escrito en la misma lengua. O sea, y clarísimo la identidad, la conciencia y la diferencia lingüística del aragonés. Sin embargo, en los siglo XV la cosa cambió mucho en dos sentidos. Primero, el aragonés es bafó, el aragonés dejó de escribirse, sustituyó por castellano, un castellano con aragonesismos, pero que ya no tenía garra, rasgo característico del aragonés, o sea, ya en castellano de Aragón, el origen de lo que charlamos ahora. Y por otro canto, cambió a idea de lengua aragonesa, que es lo que también ha dicho Juanjo, que en este momento, cuando se charla de aragonés o de lengua aragonesa, pues puedes tener la duda, pero casi siempre y charlando de castellano de Aragón. O sea, antes ya era la lengua propia de Aragón, ahora ya no era la lengua propia de Aragón, sino ya la lengua común con Castilla. Bueno, pues por un regular todo esto se ha tirado en cara a la arribada de Trastámara en Aragón. Sabes que arriban en 1412, ni pueblo compromiso de Caspe. Sin embargo, no te lo voy a leer, pero es curioso que el rey Fernando I, que es el rey castellano entronizado en el compromiso de Caspe como rey de Aragón, bueno, rey castellano no, o infante castellano, el cual arriba a las Cortes de Aragón y fa el suyo discurso lo fa en perfecto aragonés. O sea, bella persona le va traducido porque claro que él no tenía voluntad de momento de imponer a suya lengua castellana en Aragón, porque todas las cosas las feban en aragonés. Pero sí que es claro que después de mitad del siglo XV los documentos de la monarquía se castellanizan casi de todo. Y una mica después, entre 1470 y 1500 más o menos, se castellaniza todo Aragón, de todo. No sé. No sé si lo ibas a comentar, me dijiste un libro de la Romania, de las lenguas románicas, de Metzelsin, las lenguas románicas están. Comenta en la castellanización de Galicia, ¿no? Habla de que en las Cortes de 1480, en Castilla, se decide que todos los notarios aprendan castellano, pues también para usarlo. Y coincide justamente, bueno, son Cortes castellanas de Toledo de 1480, pero que propuesta que principiasen en 1479. Y he justamente el año en lo que en el libro de Maganadés, en un párrafo te trovas, y de casualidad, no sé si de casualidad, no, de casualidad no lo sé, aparece nueve y al otro párrafo aparece noche. O sea, me refiero a que hay una cadena yo me truco, no sé. Sí, lo que circunstancial. Y lo de Galicia, no sé si visos estaus, pero bueno, en cá fuera de la ciudad y las ciudades grandes mismo, ¿no? Pues el país monolingüe gallego fundó en cara, Y para dar cuenta lo que dice el gran Juan de Valdés en 1535, en el famoso diálogo de la lengua, dice: si me habéis de preguntar de las diversidades que hay en el hablar castellano entre unas tierras y otras, será nunca acabar, porque como la lengua castellana se habla no solamente por toda Castilla, pero en el reino de Aragón, 1535, en el de Murcia con toda la Andalucía, y en Galicia, Asturias y Navarra, y Viadive. Y esto aún entre la gente vulgar, porque entre la gente noble, bla, 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 bla. Yo digo, ¿cómo es posible que pueda decir una persona en 1535 eso? ¿Con qué charraría? ¿Con qué persona vulgar de Galicia, de Asturias o de Navarra
charraría y que le respondiesen en perfecto castellano, no lo sé. Y eso